Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora el contacto es con el abogado Napoleón Santamaría, abogado tributario, para hablar sobre esta aprobación de la derogatoria de la reforma tributaria, un tema que ha generado nuevas diferencias entre el legislativo y el ejecutivo. Economista, abogado Santamaría, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Saludos, apreciado Fausto, María Carmen, saludos a todos los amigos que nos dispersan con su amable atención. Gracias, abogado. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esta derogatoria por un lado y por otro lado ya el anuncio que ha hecho el presidente de la República, incluso a través de sus ministros, el hecho de que va a vetar completamente? Entonces, se generan nuevamente estas diferencias, pero ¿a qué vamos a llegar? Fausto, ¿cuál es la implicación que usted consulta? Justamente es llevarlo al caos al país. Déjeme ponerle el contexto general del régimen tributario. Primero, que es el enredo en el que hemos caído, ¿no? En un enredo terrible, pero una cosa es los intereses de los políticos, que entre ellos no se pongan de acuerdo. Otra cosa son los intereses del país, de la nación, del desarrollo de los 18 millones de ecuatorianos. Mire la coyuntura. Ayer la Asamblea en segundo debate aprueba una supuesta derogatoria de la última reforma tributaria. Elemento número 1. Elemento número 2, la Corte Constitucional hace un mes acaba de declarar también una parte de esta misma ley como inconstitucional. De esta misma ley que ahora la derogan, la Corte se anticipó hace un mes y ya le declaró algunos temas inconstitucionales, como cuáles, como el RIMPE, negocios populares, como la inmunidad penal en el RIBUT, etc. Pero en febrero del 2022, la Corte también derogó otra ley tributaria. El resumen de este conjunto de derogatorias y de inconstitucionalidades de leyes nos lleva a que en el 2023 el presidente tenga necesariamente que presentar un proyecto de reforma tributaria. ¿Por qué? Porque tanto las derogatorias cuanto las inconstitucionalidades ya declaradas por la Corte le obligan a que remiende, si cabe la expresión, el régimen tributario. Pero eso es peligrosísimo, tanto para un país que todavía no sale adelante después de la crisis pandémica, etcétera, cuanto para un gobierno que ya tiene su desgaste del ejercicio propio gubernamental y ya sería contado más allá de su segundo año de gobierno. Si cogemos los ejemplos de Colombia, cuando el presidente Petro presentó su segunda reforma tributaria, el país incendió. Espero y aspiro que eso no le pase. Y principalmente la confusión viene principalmente para los ciudadanos, para quienes durante todo este año han hecho incluso su presupuesto en muchos casos en función del pago de los tributos. Hay quienes hacen sus proyecciones, hay quienes tienen ya su forma de contabilidad. Todo esto genera confusión en el ciudadano común y corriente, que no tiene tampoco la obligación de saber cómo funciona o cómo opera el sistema tributario. Efectivamente, Fausto. Y no solo para el ciudadano, diría yo, Fausto. Claro que sí, al ciudadano. Hoy entraba el sistema de facturación electrónica y muchos me han dicho, entonces, doctor, ya no entra facturación. No, claro. No sí entra, porque todavía el presidente, todavía no se sabe el destino de esta ley derogatoria. Y así, con tantos cambios que hubo en la ley. En la ley anterior se subió el impuesto a la renta de personas naturales, la tarifa de personas naturales, un sistema de regulación de capitales, se modificó cláusulas del IVA, decretos tributarios, una reforma sustancial. ¿Qué va a pasar con las deducciones, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con las deducciones? Si se reintegran o no y desde cuándo, etcétera. Y lo que usted dice, Fausto, es correcto. Entonces, primero, un caos al ciudadano, al contribuyente, al pequeño, al mediano y al gran empresario, no saber qué reglas se aplican, cómo quedamos. 1. 2, a la inversión extranjera, Fausto. Si nos está viendo hoy día un alemán, un inglés que quisiera invertir en el Ecuador, va a decir, ese país es muy complicado. Cada reforma tributaria, si no la derogan, la declaran inconstitucional. Y no hay reglas claras del juego en este país. Y eso es lo que ahuyenta lo que más necesitamos. Todo el tiempo se trabaja para que venga la inversión extranjera, para que se reinviertan los capitales de ecuatorianos en Ecuador. Pero cuando hay estas actitudes realmente nocivas para el país, entonces, claro, no solo que complicamos a los actores internos, sino que ahuyentamos a los actores externos. ¿Fruto de qué, Fausto? Fruto de una derogatoria de la Asamblea sin ningún aval técnico, sin ningún análisis. Todo lo que dice la Asamblea, porque me he leído los dos informes, son absolutamente incorrectos desde el punto de vista técnico, imprecisos para lo que necesita el país. Insisto, y esto afectaría
al 71% de los ingresos del presupuesto, que son los tributos. Por lo tanto, podría el presupuesto general del Estado, quizá no de este año, pero de los siguientes, quedar desfinanciado y el país nuevamente entraría en otra crisis. Yo creo que eso no se compadece con un espíritu de realmente quererle de amarle a nuestro Ecuador, ¿no? En la práctica, abogado Santamaría, lo que ocurre con la derogatoria en primera instancia es que todo vuelve de alguna forma a lo que estábamos antes de la aprobación de la ley, de cuando ingresó en vigencia por el Ministerio de la Ley. Y con el anuncio del gobierno, pues volveríamos nuevamente a lo anterior. ¿En qué estado nos vamos a quedar? Excelente pregunta, excelente. Voy a tratar de transmitir su respuesta para que todos lo pueda explicar. Primero, es que ¿ya está derogado? No, no está derogado. Está en manos del presidente. Exactamente. Y el presidente tiene dos caminos. O acepta la derogatoria o rechaza la derogatoria. Ya ha hecho su anuncio. Ya ha hecho un anuncio de que va a objetar, va a rechazar esta derogatoria, pero en ese rechazo hay dos caminos. Uno, por razones de inconstitucionalidad. En ese caso se va a la Corte y la Corte en 30 días resuelve si es que esta objeción por inconstitucionalidad es correcta o no. Si la Corte dijera que no es correcta el presidente, entonces se habrá derogado la ley. Y la otra es una objeción total de la ley sin ninguna razón de inconstitucional, sino porque el presidente considera que no es oportuno para el país. Y en ese caso se debería tratar en diciembre del próximo año. Pero en esta coyuntura usted hace una pregunta, ¿y qué pasaría si tanto la Corte o en un año se declara derogada la ley? Mira, es más o menos así. La ley 1 nace hoy. Si viene una reforma, la ley 2 le modifica, le elimina la ley 1. Ese es el efecto de una ley posterior. Si luego viene una derogatoria de la ley 2, no revive la ley 1. La ley 1 ya murió con la ley 2, que fue la reforma tributaria. Entonces, ¿en qué se queda el país? Precisamente a eso me refería, y excelente su pregunta, ojalá lo haya tratado de transmitir para que los ciudadanos pudieran comprenderme, si puedo explicarme bien. Es que una derogatoria no revive la ley anterior, queda un vacío, queda un hueco en nuestro régimen tributario, que eso es lo que preocupa a los actores. ¿En qué vamos a quedar? ¿En qué vamos a tener que hacer? Y por eso le decía Fausto, el presidente tendrá entonces que mandar otra reforma tributaria, pero no hay ni las condiciones políticas, ni económicas, ni sociales para que el país hoy día se centre a conversar en una reforma tributaria. Lo cierto es que podría ser la mecha, Fausto, la mecha del barril de TNT. Lo cierto es que para generar algo de estabilidad y de seguridad jurídica, principalmente en el ámbito tributario, la opción que tendría el gobierno, lamentablemente no inmediata, es un borra y va de nuevo en una reforma tributaria. Lo que necesita el país es eso. Con dos sentencias que han declarado dos leyes, la ley de fomento ambiental y la ley de desarrollo económico, inconstitucionalidades totales y parciales, el país necesita. Le digo algo, por ejemplo, si no hacemos una reforma tributaria, en diciembre del 2023 el ISD bajará del 4 que está hoy día al 2, porque esa ley ya fue declarada inconstitucional por la Corte. Entonces, y así el ICE de los vehículos, el IVA, el crédito fiscal, un montón de cosas que hacen las reformas tributarias. Claro, y entonces, si el presidente no hace una reforma, el país quedaría realmente como una mesa, pero de dos patas, a punto de caerse. Estamos hablando del ingreso más importante del país, 71%. Este año van a ser en total 18,000 millones, 15,500 millones de recaudación central y 2,300 millones de contribuciones y de tasas. 18,000 millones de los 24,000, eso es lo que le aportamos todos los 18 millones de ecuatorianos al Estado ecuatoriano. Con eso se está jugando, eso es jugar con fuego, es jugar en un juego irresponsable. Y claro, si esta derogatoria, la de ayer me refiero, la aprobaron 100 asambleístas, para que se ratifiquen, una vez que el presidente lo objeta, necesitan apenas 92. Entonces está el camino claro. Cualquiera de los caminos va a hacer que la Asamblea se ratifique en la derogatoria, y ya sea porque la Corte Constitucional la tira abajo o porque la Asamblea se ratifica, el país se ve expuesto a un gravísimo problema. Solo un dato adicional, Fausto. Hicimos un conversatorio con algunos abogados de América Latina para ver en qué otro país pasan estas cosas. Y sí, Colombia, Chile, Argentina, hasta Brasil tiene algunos declaratorias de inconstitucionalidad desde las Cortes Constitucionales, porque esa es su tarea.
Pero ¿qué país de América Latina tiene un parlamento que ya le haya derogado una reforma tributaria a algún gobierno? Ninguno, Fausto, ninguno. Somos el único país de América Latina que hace estas barbaridades con la estabilidad del país, de los empresarios, de los emprendedores y de los ciudadanos en general. ¿Cree que todo esto es producto de esta medición de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo? Una medición de fuerzas que se ve no solo en este caso, ya respecto de una reforma tributaria, lo vimos en la ley de inversiones, lo vemos en los juicios políticos, lo vemos en la selección en la designación de autoridades a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta medición de fuerzas, esta vez la pagan los ciudadanos. Pero siempre hay como tres valores sociales súper importantes, ¿no? Los valores sociales y políticos, los económicos y los medioambientales, como que son los tres estándares de desarrollo de los países. Y yo entiendo que los políticos tengan sus rivalidades y sus conflictos, y es natural que a veces los ejecutivos legislativos entren en sus conflictos políticos y que lo resuelvan en la arena política. Pero otra cosa, Fausto y queridos amigos, es que se metan con lo más importante, que son los ingresos del país, el recaudo nacional, el fondeo del presupuesto general del Estado. Eso significa, si no hay plata, no hay para salarios. Si no hay recursos, no hay para pagar deuda externa, no hay para pagar servicios de deuda, no hay para entregar a los GATS, no hay para asignar lo que tanto pide la gente, asignación en recursos de salud, educación, vivienda, alimentación en los ministerios y en las secretarías. Es decir, mire que es un círculo. Si es que vamos a atentar contra los recursos del Estado, sepamos que se está atentando contra todos los servicios públicos que el Estado puede proveer, que cada vez van a ser más deficientes y vamos a tener mayor programa social. O sea, todos los caminos están conduciendo a Roma, a desestabilizarle al país y llevarle una profundísima recesión económica. Y exigir conciencia a los asambleístas, pues es un tema bastante complicado, al menos con esta asamblea. Abogado Santamaría, gracias por haber estado con nosotros. Con el mayor gusto, Fausto, un fuerte abrazo, saludos a todos. Gracias, ha sido el abogado Napoleón Santamaría, abogado tributario, para hablar sobre esta aprobación de la derogatoria a la reforma tributaria, un tema que ha desatado nuevas diferencias entre el legislativo y el ejecutivo. La reforma tributaria integral podría ser un nuevo camino que deba adoptar el gobierno si es que la asamblea se ratifica en esta derogatoria. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.